buen día, mi nombre es Marian Ávila Velasco, soy estudiante de la Escuela Superior de Ciencias Naturales ubicada en Chilpancingo. Estoy cursando el primer semestre en la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo y a lo largo de este video que tengo como tarea estaré explicando las especificaciones, características y generalidades de los priones. Además, estaremos indagando acerca de una enfermedad la cual provoca este tipo de proteína. Para abordar el tema siguiente necesitamos estar familiarizados con la palabra prión. El prión es una proteína la cual lo parece pero no tiene funciones letales en el huésped en el que habita. Los priones causan un sinfín de enfermedades neurodegenerativas en el huésped, las cuales llegan a ser letales. El prión no es un virus ni es una bacteria. Su naturaleza es muy sencilla, pero a la vez es muy letal. Esta proteína, que no es proteína, sino que es una proteína mal doblada, mutada y encima causa degeneraciones cerebrales en el huésped, es la causante de un sinfín de enfermedades. Daremos introducción a qué y cuáles son las enfermedades producidas por priones. Las enfermedades producidas por este tipo de proteína son trastornos degenerativos progresivos ubicados en el encéfalo y en muy rara vez en otros órganos. Son muy poco frecuentes pero mortales y no son tratables. Aparecen cuando una proteína se transforma en una forma anómala, esto quiere decir sin forma, llamada prión. En la diapositiva del lado derecho podemos notar la diferencia entre una proteína normal y lo que es una proteína vuelta prión. Pueden notar que su estructura, su forma, es decir, es muy distinta, ya que la proteína normal se enreda y la proteína prionaria es mucho más lisa. En esta diapositiva podemos visualizar cómo es que se ven las proteínas normales, pero en las enfermedades por priones, la proteína normal se denomina PRPC y la proteína priónica anómala sin forma se denomina scrapie, prión o de esta manera. En la misma diapositiva podemos observar en la esquina inferior derecha cómo es que se ve una proteína normal y una proteína prionaria. ¿Cómo es que surgen las enfermedades a partir de los priones? Pues es que algunas de las enzimas que hay en el cerebro no consiguen degradar los priones que están recién formados. Estos, tras acumularse lentamente y alcanzar un número determinado de proteínas, es que aparece la enfermedad degenerativa, neurodegenerativa en el cerebro. Las proteínas dañinas están en todas las células del cuerpo, pero en el encéfalo hay una alta concentración. Los priones afectan predominantemente al sistema nervioso, lo que ocasiona numerosos síntomas asociados con este tipo de sistema. Ustedes pueden notar en la imagen inferior cómo es que los priones afectan al sistema central humano. El cambio que es más frecuente y más dominante causado por priones es la formación de pequeñas burbujas en las células cerebrales. El encéfalo se llena de agujeros microscópicos, lo cual pueden observar en la imagen adjunta a esta diapositiva. Al examinar las muestras en el tejido cerebral bajo un microscopio, estas se igualan a un queso o a una esponja.
Al cabo de un tiempo, pues varía, las células afectadas dejan de funcionar y mueren. Es por esto que los priones se les llama infecciones neurodegenerativas. Afectan al sistema nervioso. Las enfermedades por priones pueden ser esporádicas, es decir, aparecen en forma espontánea, lo cual es la forma más común. Familiares tienen un componente genético hereditario, o las contraídas, que son a través del material contaminado, lo cual es muy poco frecuente. En los animales, este tipo de enfermedades originan descoordinación en movimientos, ceguera o inclusive la muerte. La más conocida de estas enfermedades es la encefalopatía espongiforme bovina, cotidianamente conocida como la enfermedad de las vacas locas, y fue registrada por primera vez en 1984. No fue hace mucho y fue causada por la alimentación de ganado vacuno con restos ovinos y caprinos en estado contaminado. Al hablar del origen de esta enfermedad, debemos resaltar que su surgimiento fue en Europa. Ya después en Latinoamérica, en Estados Unidos, el primer caso se notó en diciembre del 2003. Se sabe que la ingestión de encéfalos contaminados por priones puede ser una de las causas de la transmisión de esta enfermedad. También las personas pueden contagiarse debido a trasplantes con alguien ya estando contaminado por estos priones. Los síntomas generales de esta enfermedad se basan siempre en el sistema cognitivo. Los principales síntomas son la agresividad, la impresión progresiva, el descoordinamiento de movimientos en la vaca y la exageración de estímulos. Hasta la fecha no hay ningún tratamiento disponible para retrasar o detener el avance de la enfermedad en el ganado vacuno. Actualmente se están realizando estudios para investigar una cantidad de tratamientos solamente experimentales. En cuanto a su detección, tengo que resaltar que los tejidos cerebrales de humanos o de animales, estando sanos, no se detecta la presencia de priones. Esto es una ventaja, ya que permite utilizar la proteína prion como marcador de diagnóstico patológico. Existen varias técnicas para su detección, pero la que más resalta es la de Western blot, que consiste en la digestión de una parte del tejido cerebral con proteínas K, un agente que disgriega el tejido. Para ser más específicos en cuanto a su proceso de identificación, se realiza el siguiente procedimiento. Primeramente se realiza la extracción de proteínas en general y la proteína prion se separa de las otras mediante una electroforesis en gel. Finalmente se transfiere a una membrana de nitrocelulosa y se realiza un inmunoensayo que nos permitirá distinguir claramente los priones de las proteínas restantes. Adjuntadas a las diapositivas, resalto dos imágenes en las cuales se puede notar la diferencia entre la proteína normal y la proteína prion. El problema que más nos preocupa es saber si el prión que causa esta enfermedad en el cerebro, en una especie que consigue ultrapasar la barrera interespecífica y afectar a otras especies,
concretamente a la humana. El proceso de contagio de vacuno a humano es primeramente que la vaca pueda infectarse con un solo gramo de alimento con priones. Los animales infectados sufren espasmos y calambres que los hacen comportarse como trastornados. Después, la carne y productos cárnicos de un animal contaminado se transmite al hombre. Ya de ahí el contagio es en general. El humano pierde la habilidad de habla y empieza la destrucción del sistema nervioso, ya que los priones degeneran y contagian a otras proteínas que las rodean, produciendo agujeros en el cerebro. Otros síntomas son la depresión y ansiedad, la pérdida de memoria, visión y bajo peso.